Muy buenas tardes, bienvenidos a Seguridad en Clave. Contamos con Ernesto Vilariño, secretario general de la Asociación Profesional de Guardias Civiles, JUCIL. Hola, Ernesto. Hola, buenas tardes, Félix. Eh, España se quema, parece una Bueno, tontería, España es... No, pero no es una tontería, parece una es un tontería drama, para, es un para, drama. cier- para cierta gentuza, parece una jodida tontería. Pues a muchos nos duele, porque esto es un sentimiento pues tremendo. Ver pueblos quemarse, ver monte quemarse. ¿Cuál es vuestra valoración sobre los incendios forestales que están ocurriendo en Bueno, nuestro bonito país? a ver, lo primero es un drama por una mala gestión, no sé si del gobierno central, de las comunidades autónomas, no sé de quién será la responsabilidad, de todos. Lo que es incuestionable es que estos bosques, los bosques que tenemos, se están ardiendo por los cuatro costados. La superficie arrasada ya supera las 100.000 hectáreas y es un auténtico drama, pero ya no solo un drama ecológico, sino el drama de las personas que viven en la que los políticos llaman la España vaciada. A lo mejor hay que preguntarse si es que quieren vaciar España, porque no es normal lo que estamos viendo. Sí, lo que queríamos comentar, sobre todo para la gente joven, eh, ¿cuánto es una hectárea? Vamos a hacernos una idea. Una hectárea son 1.000 metros cuadrados, es decir, que estamos hablando de un terreno bastante grande. Entonces, hablar de 100.000 hectáreas, debemos hablar que lo que se ha quemado en estas semanas, bien, que lo pueden entender mejor, son como 500 campos de fútbol. O sea, una barbaridad, una barbaridad. Y lo dramático de esto no es que se esté quemando, es que están incontrolados. En muchos puntos están todavía sin control ninguno, porque no hay manera de controlarlos, porque no hay efectivos suficientes. Ya no hablo de bomberos, no hay policías, no hay guardias civiles. O sea, la España vaciada la están vaciando. Están vaciando de infraestructuras a la España rural, que, Sí, sí, que es precisamente donde nosotros realizamos nuestras funciones. Y esto lo vemos a diario, cómo los pueblos se van vaciando porque no tienen servicios. hay zonas, hay un triángulo que es Orense, León, Zamora, que llevan 12 días de incendios. 12 días. Es Claro, tremendo. esto nos da una idea de la magnitud del drama, que durante más de 10 días los bosques estén ardiendo y no haya manera de controlarlos, y no haya manera de reducir, y siguen avanzando, y siguen avanzando. Pero que es que también tenemos en Extremadura, que Extremadura está sin control. O sea, es un incendio que está sin control, que tiene una línea de 160 kilómetros. O sea, que es una barbaridad. Entonces, 160 kilómetros. sí, 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 160 kilómetros. O sea, ha entrado ya en la provincia de Salamanca y no hay manera de controlarlo. Los bomberos o las personas que saben de incendio dicen que está incontrolado. En Orense parece que está ya la cosa un poquito más controlada. Hoy han abierto el tráfico ferroviario a Galicia. En León y Zamora parece que está también un poco más controlado, pero sigue ardiendo. El caso es que sigue ardiendo. Bajo control sigue todo, pero sigue ardiendo. Y mientras esto sigue ardiendo, pues seguimos con el mismo problema. ¿Qué papel desempeñamos la Guardia Civil en la prevención, investigación y extinción de incendios? Bueno, pues mira, es importante remarcar que para la investigación de este tipo de incendios está el SEPRONA, Uh -huh. el Servicio de Protección a la Naturaleza, que en los años 90, cuando empezaron, eran unos equipos pioneros en Europa, no había en ningún sitio, y la Guardia Civil decidió que, bueno, como nuestro ámbito de trabajo es el entorno rural, pues crear compañeros especializados en la investigación de cualquier tipo de delito medioambiental. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Lo que está ocurriendo es que están desmantelando de manera soterrada el SEPRONA. Es decir, los compañeros que se dedican a la investigación de este tipo de incendios cada vez son menos. Antes teníamos a lo mejor 5 o 6 compañeros por unidad. Hay unidades que los compañeros van pasando a reserva o se van retirando o piden otros destinos, no publican esas vacantes y al final lo que están haciendo es que estas unidades las están cerrando. Y esto es un problema porque son compañeros que Uh están -huh. especializados y que saben lo que tienen que buscar, que saben dónde tienen que mirar, y cada vez son menos. Y no solo que sean menos, sino que es que además
están peor tratados, mal pagados. Y claro, si yo tengo que vigilar o inspeccionar una zona de, yo qué sé, de 200, 300 hectáreas y solo tengo dos compañeros, difícilmente lo pueden hacer. Sí que es verdad que los bomberos pueden hacer este tipo de investigación, pero quien tiene que seguir este tipo de Ujú. delitos, evidentemente, es la Guardia Civil. No son los bomberos, no son los agentes forestales, que también hacen su función. O sea, Sí, Seprona. Y al Seprona lo están desmantelando. sí, porque el Seprona son agentes de autoridad. Fíjate, Correcto. entonces el Seprona está contando cada vez con menos recursos humanos, menos material eh, para la investigación de estos incendios, la mayoría de ellos provocados. Una de las funciones que tienen es la investigación y la persecución de los delitos medioambientales. Pero esto es algo muy sencillo. Si yo para investigar 10 delitos tengo 5 guardias civiles, van a estar saturados. Lo que hay que hacer, viendo lo que estamos viendo, es aumentar esa plantilla, dotarlos de medios y que hagan la función para la que están encomendados. Es decir, para vigilar el espacio rural, para ir a los montes, para ver que no se hagan acciones ilícitas en el monte. No estamos hablando única y exclusivamente de un incendio, vertidos de cualquier tipo de sustancia en acuíferos, en lagos, en ríos, tiradas de escombros. Es decir, el Seprona no solo va a investigar un señor que va con una cerilla, no, es que hay otro tipo de delitos medioambientales que no se pueden investigar porque no hay personal suficiente. Entonces, creo que la Guardia Civil debería de empezar a plantearse de manera seria hacer una reestructuración de los recursos humanos que tienen, que ya no solo es el SEPRONA. En la España vaciada de los puestos, la gran mayoría de los puestos no pueden abrir porque no tienen personal suficiente. Entonces, si no tenemos personal suficiente en la España rural, difícilmente podemos hacer caso al mandato constitucional de dar protección a los ciudadanos. Porque un ciudadano que viva en una población de 1.000 habitantes tiene el mismo derecho a la seguridad que un ciudadano que vive en una capital de provincia. Y estamos viendo que esto no está ocurriendo por la falta de personal. Y lo que te digo, en el caso del Seprona empieza a ser ya algo bastante grave, que se tengan que cerrar unidades, que no haya unidades, que no se publiquen esas vacantes y que se tengan que cerrar porque no se publican vacantes y dejemos a estos compañeros prácticamente solos en un entorno pues, que ya estamos viendo lo que puede pasar. Eh, Más o menos, ¿qué porcentaje de estos incendios suelen ser provocados? No te podría decir, pero casi. Probablemente estemos hablando del 90, del 92%, o sea, la gran mayoría de los incendios forestales, o no sé si provocados o incluso por acción del hombre, el 90% es por acción del hombre, sea por un accidente, sea por, como hemos visto en las noticias últimamente, un señor que hace una barbacoa en verano en medio del monte con Bueno, la biomasa que hay. el otro día salió unas imágenes en televisión que había allí unas familias junto a un río, plantaron una barbacoa, había Y no paja pasa, debajo de la barbacoa, y no pasa se nada. estaban bañando tan ricamente allí, pero por Dios, no Al tienen final, lógica. al final creo que nos encontramos con un problema que me digo que sea el Seprona, que sea la Policía Nacional, que sea la Guardia Civil, que sea la Guardia Civil de Tráfico. Es decir, aquí el problema que estamos empezando a tener o que estamos empezando a ver es que cada vez hay menos efectivos, cada vez hay menos recursos materiales para combatir la delincuencia, cada vez tenemos una legislación más laxa y cada vez tenemos menos protección jurídica a los agentes de la autoridad. Con lo cual, esto lo que nos lleva es a una pérdida de principio de autoridad que hace que cualquier delincuente de cualquier tipo pues no tenga miedo a las consecuencias. Básicamente, y me da igual que sea el entorno rural, que sea una ciudad, que sea una infracción de tráfico, que un delito medioambiental, que sea narcotráfico, es decir, el principio de autoridad de los agentes de la autoridad, en este caso policías y guardias civiles, que se está perdiendo. Y esto, si no se ponen medidas, va a llegar un momento que esto va a ser incontrolable.
Y hablo de cualquier aspecto, Sí, sí. no. Amplíame eso de la legislación que es laxa con los incendios, Vamos, con los autores de los incendios. bueno, con los autores de los incendios, a ver, una persona que provoca un incendio, que arrasa, ya no vamos a hablar del monte, estamos viendo que Poblaciones. pueblos enteros Sí, han sí. quedado destruidos, que han destruido las viviendas de gente y tienen penas de prisión, si pueden demostrar que han sido ellos, de 10 años. Vamos a ver, este señor, De 10 años. 10, 15 años, 10 años. Es decir, una persona que ha originado una destrucción tan grande, ya no solo medioambiental, sino de familias, de personas, porque en estos incendios ya son 4 fallecidos, más compañeros que están graves, o muy graves o en estado crítico. Estamos hablando luego de 17 heridos, otros fallecidos y 17 heridos en 15 días. Si este incendio es provocado y ha traído como consecuencia de el fallecimiento de un bombero, de un policía o de una persona en un vuelo, vamos a ver, creo que estamos hablando de otra cosa. Entonces, hay que endurecer las leyes, especialmente, creo, en el ambiente medioambiental y especialmente cuando estamos hablando de este tipo de incendios tan devastadores que lo arrasan absolutamente todo, porque es que lo arrasan todo. Solo hay que ver una imagen de cualquier paraje Mm. antes y después y está totalmente arrasado. O sea, no hay vida, no hay vida. Fíjate, La fíjate, flora, la fauna, todo. fíjate, además, si sacamos la calculadora, vamos a poner que le caen 10 años. Le caen 10 años, sacamos la calculadora, dice, bueno, cuando cumpla la tercera parte ya va a tener permisos. Además, como se ha portado bien, pues ya va a empezar a salir antes. Coño, va a estar tiempo efectivo en prisión 1 año. Y además, si no conlleva la pérdida o peligro de pérdidas de vidas humanas, las penas son de 1 a 5. Es decir, que si no supera 2 y no es Isabel Pantoja, no entra en la cárcel. No, a ver, si es una pena de prisión menor, es decir, menos de 2 años y un día, no va a entrar en prisión. Claro, si tenemos que valorar eh, Mm. la gravedad del delito en si fallecen o no fallece gente, entonces vamos por mal sitio. Hay muchos delitos que no Sí, hace sí. falta que fallezca gente para que no dejen de ser Pero delitos graves. mi comparación era para ver la suavidad de la ley con esta gentuza. Gentuza que algunos dicen, no, es que está loco. No, no, vamos a ver. El gran criminólogo Paco Pérez Avellán, que en paz descanse, decía que un loco se hace daño a sí mismo. Un hijo puta hace daño a otros. Bueno, en este caso la mente de un pirómano, yo no soy psicólogo ni sé cómo funcionarán, Uh -huh. pero evidentemente una persona que coge una cerilla, va a un monte y enciende o prende hojarasca es consciente de lo que está haciendo, Sí, es sí, sí. consciente del daño que va a hacer. Uh -huh. Es decir, tenemos que empezar a diferenciar entre un tipo de delito y otro. O sea, no podemos decir, no, es malo si muere alguien o es malo si no muere nadie. Exacto, ¿Cuántos exacto. miles de millones de euros va a costar Uh -huh. reparar todo lo que ha ocurrido? 600, 700, 800 millones de euros. ¿Cuánto dinero va a costar? O sea, ¿Qué indemnizaciones van a recibir las familias que lo han perdido todo? pero a ver, había un señor de 75 años que le ha prendido la casa, ha perdido la casa y los recuerdos. ¿Qué valor tienen los recuerdos? Eso es Claro. incalculable. Pero volvemos al principio. Es Sí, sí. decir, si aquí no tenemos leyes más duras, Uh -huh. no solo para determinado tipo de delitos, sino para delitos que tienen que tenerlo, si no dotamos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, a nuestros bomberos en este caso, de medios materiales suficientes, de recursos suficientes, vamos a un callejón sin salida donde no va a haber solución. Vamos a llegar a un punto de no retorno. O sea, no puede ser que para las provincias de León, para las provincias de Zamora, para las provincias de Orense, no haya guardias civiles suficientes para hacer evacuaciones, para cortar carreteras, que tengan que ir nuestros compañeros Uh de -huh. su tiempo libre, de manera voluntaria, cortar carreteras, ayudar a los compañeros con servicios interminables para sacar a la gente de los pueblos, para cortar las carreteras, para avisar a la gente. ¿Dónde está la gestión de recursos humanos? O sea, esto al final, hablando de la diferencia, es algo parecido a lo que pasó en Valencia.
Cuando se quiere reaccionar va a ser tarde. Y mientras los compañeros que están allí, sin medios, sin EPIs, pero recordemos que los compañeros están con unas mascarillas caducadas en un incendio sacando a gente de sus casas, o diciéndoles que se tienen que ir, o cortando carreteras. ¿Qué pasa con esos guardias civiles? ¿Qué va a pasar con los guardias civiles que de manera voluntaria, que yo haría lo mismo, efectivamente, van a estos sitios y se pegan de servicio 12 horas? ¿Qué reconocimiento van a tener? Y esto es lo que la administración no puede permitir. Que ante una situación tan dramática como esta no tenga el personal suficiente y esté lento en desplegar personal para hacer estas cosas. Y además no los dote de los medios necesarios para poder luchar contra los incendios o hacer sus funciones con seguridad. Y esto, por desgracia, es algo que ocurre constantemente, constantemente. Ocurrió en Valencia y no está ocurriendo aquí. Y los compañeros que están en Orense, en Zamora, en León, en Cáceres y ahora en Salamanca, porque ya ha pasado a Salamanca, Sí, sí. se cuentan con lo de siempre. En No tengo Cáceres. material, no tengo gente ¿Sí? y no tengo medidas de protección para yo hacer mi trabajo. Y con la voluntad de los compañeros, pues hacen lo que pueden. Pero esto en un estado del siglo XXI, de un entorno europeo, no se puede permitir. No se puede permitir que los guardias civiles tengan que trabajar en situaciones precarias que pongan en riesgo su propia seguridad. No, no, no se sorprendan. España está más cerca de ser una república bananera que un país de de la Europa del siglo XXI. Muy cerca estamos ya. Además, Yo entiendo que la ciudadanía tiene parte de responsabilidad en todo lo que está pasando. Es decir, me explico. a ver, Si yo veo una población de 200 habitantes, en la que yo tenía un colegio, en la que yo tenía un cuartel de Guardia Civil, en la que yo tenía un médico, y todo esto me lo van cerrando porque me van cercenando, me van quitando, o es más caro tener animales, o no sale rentable ser agricultor. Es decir, los ciudadanos, nosotros cada 4 años tenemos el deber de exigir a nuestros legisladores lo que necesitamos. Y si en una comarca del Bierzo se necesita la Guardia Civil, hay que hacerlo. Nosotros estamos ahora hablando con diversos alcaldes de toda España y todos nos dicen lo mismo. Les faltan guardias civiles y les falta personal. Y les falta material a los guardias civiles. Entonces, si la Guardia Civil no puede tener guardias civiles en todos los sitios, lo que tiene que hacer es una reestructuración de sus recursos humanos para que podamos dar ese servicio. Si tengo que cerrar puestos, habrá que ser didáctico y decir, mire, nosotros tenemos que cerrar este puesto porque no tenemos la capacidad de tener operativo una patrulla. Pero va a tener usted un puesto aquí y va a tener una patrulla aquí. Pero es que al final no hacen ni una cosa ni otra. quizás Si haya, nosotros, quizás haya sí, demasiados compañeros sacando brillo a una silla. ¿No te parece? bueno, pues, evidentemente hay puestos en servicios burocráticos que son necesarios. En algunos sitios sí, en otros no. Pero bueno, pero es más sencillo todavía. Vamos a ver. Si nosotros somos un cuerpo policial que cubre el 80% del territorio nacional y todo el litoral, aparte del resguardo fiscal, el 80%, es tan sencillo como hacer una oferta de empleo público proporcional a lo que voy a necesitar. No puede ser que para la Policía Nacional le saquen 2.500 plazas para acceder a la academia y ser Policía Nacional y para la Guardia Civil saquen 2.600. Bueno, el que nosotros llevamos el 80% del territorio nacional. Aumenten ustedes la oferta de empleo público de manera proporcional para que yo, cuando el año que viene tengan que salir guardias civiles, o al siguiente, o al otro, que pueda dar servicio a los ciudadanos de la España rural que no se les está dando. Que quien diga lo contrario es mentira. No se está dando el servicio que se tiene que dar a esos ciudadanos que viven en el entorno rural. Si a esto le sumamos que a partir del año que viene van a empezar a pasar a retiro o a reserva los compañeros de las promociones del Leiropum, en 10 años vas a tener un déficit de 25.000 guardias civiles. Y es sencillo. Aumente usted la oferta de empleo público. No tiene que hacer nada más. O sea, igual que saca usted 2.000 carteros, me parece perfecto, o 2.000 auxiliares de justicia que están saturados, hay que sacar usted 8.000 guardias civiles para que puedan ir al Bierzo, para que puedan ir a Cáceres, para que puedan ir a la Sierra de Castellón, a la Sierra de Valencia, al Pirineo catalán. Pero si no saco un número proporcional, pues el problema va a ser más grande, más grave dentro de unos años,
porque nos vamos jubilando. La plantilla de la Guardia Civil cada vez es más mayor. Al igual que la policía, al igual que todo. Solo hay que ver los últimos estudios que hay que decir que el funcionariado público está envejeciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace unos años entrábamos muchos funcionarios, por la función pública, X, y cada vez entran menos. Los que entramos hace unos años nos tenemos que ir a casa algún día. Sí, efectivamente. Entonces, Claro, si eres si comisario no, principal, que puedes tener cumplir 72 años amarrado a una poltrona. pero ya hablo en general, es decir, un Sí, sí, comisario principal, un general de la Guardia Civil, pues, tendrá su función, X, sí, y ya está. Pero al final el que está en la calle, el que está luchando con los malos, el que está vigilando los sí, sí, caminos, el que está vigilando, son los policías y la Guardia Civil. sí, sí. Entonces, si yo no saco plazas para policías y guardias civiles para poder dar un servicio que la sociedad debería demandar, porque sí es verdad, dice, no, es que cada vez hay más robos o hay más violaciones, pero ustedes no exigen, van a exigir al alcalde. ¿El alcalde qué va a hacer? Usted a quien tiene que exigir es al Ministerio del Interior, de oiga, que yo tengo el mismo derecho que el que vive en Madrid a tener una comisaría de Policía Nacional o de Policía Local o de Guardia Civil, o que si yo tengo una emergencia no tarde la patrulla de la Guardia Civil 30 minutos en venir. Sí, O sea, tengo el mismo derecho. o que no haya una distancia de 150 kilómetros entre dos patrullas, por ejemplo. Ejemplo, sí, yo siempre he puesto el ejemplo o la comparativa entre Policía Nacional, que un policía nacional tiene una problemática en una ciudad como Madrid y ya tiene 3 o 4 patrullas encima. Si esto te pasa en Jarandilla de la Vera, lo mismo la patrulla más cercana tienes a 80 kilómetros. O a 40, me da igual, a 40 kilómetros. No voy a poner 40 kilómetros. 40 kilómetros son 30 minutos. En 30 Sí, minutos pueden pasar muchas cosas, pero muchísimas cosas. Entonces, o que tenga que pasar de una provincia a otra porque no hay patrulla cercana, en el caso de la Guardia Civil. pues de una patrulla a otra o de una compañía a Sí, sí, otra. sí. Es decir, lo que hay que hacer, y el Ministerio del Interior debe de empezar a ser consciente de la problemática real que tiene la Guardia Civil de efectivos, y especialmente la España rural, porque la están abandonando. La están abandonando. Y nuestros compañeros, evidentemente, cuando salen de la academia, no quieren ir a la España rural porque saben lo que van a encontrarse. No quieren. Prefieren ser una ciudad grande, prefieren una población donde tengan ya no solo servicios, sino que si tienen un problema, es un problema tan grave como puede ser lo que está ocurriendo ahora en Orense, que son puestos a lo mejor de 10 compañeros que llevan 15 días trabajando 12 horas sin ningún tipo de reconocimiento, sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de nada. Ni EPIs, ni material, ni relevos, ni movilizan compañeros de otros sitios para que los... Hombre, Entonces, esto me trae, mira, de los GRS había en las labores de extinción de incendios, de apoyo, había 10 compañeros. Bien, 10 compañeros, 10 agentes. En Lanzarote había 20 compañeros del GRS para llevar de un lado a otro al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Tócate los cojones. pero si el problema básicamente no es que haya 10 o 12, o sea, yo con mi buena voluntad puedo coger una rama y darle No sé, a una por, llama, pero, pero, nuestra, pero pero para para que eso veamos hay que coordinar. Claro, veamos qué pero es ¿por más qué? importante. Porque en este caso, volvemos al principio, es decir, la España rural no les importa, a No, no les ninguno. importa nada. Estamos viendo durante estos días que si uno se tira los trastos, que si tú, que si las comunidades autónomas. A ver, señores, céntrense ya de una vez. Dejen ya ustedes de decir quién tiene la culpa, no tiene la culpa, porque mientras ustedes están jugando a discutir, Sí, se sí, está quemando el monte. Y no estoy de solo acuerdo. se esté quemando el monte, está poniendo usted en riesgo la vida de sus guardias civiles, de sus bomberos, de sus militares. Es decir, no podemos permitir o no se puede permitir, y esto gran parte de responsabilidad la tienen los ciudadanos. A mí me da mucha pena ver, o sea, yo hasta hace poco he vivido en un pueblo y me da mucha pena ver cómo se abandonan los pueblos, cómo se abandonan los guardias civiles que viven en los pueblos. Sí, sí. Cómo es una pena, es una pena. Entonces, el Ministerio del Interior, que tiene responsabilidad en esto, tiene mucha responsabilidad en esto, porque es el que tiene que coordinar los servicios de todo, porque un guardia civil es un guardia civil, no es un bombero. Yo puedo hacerlo, pero no soy un guardia civil. Y me tiene usted que dotar los medios para que yo realice mi función
con seguridad, para poder sacar a la gente de las poblaciones, para poder indicar a la gente que por ahí no puede ir. No puede ser que tengamos una patrulla en un cruce a 15 kilómetros de un foco de un incendio y lo único que tenga es una mascarilla caducada. Que nadie se acuerde que ese señor lleva ahí 12 horas y si no es por la Cruz Roja, que lleva un bocadillo y un poco de agua, nadie se acuerda que hay un señor allí, dos compañeros que llevan 12 horas sin agua. Sin agua, ya no digo que le lleven una, no, sin agua, que si no se la proporcionan ellos mismos, no tienen agua. Pero vamos a ver, que estos señores, estos compañeros, tienen que descansar, no pueden estar 12 horas de trabajo, o 13, 10, lo que sean, y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez. Moviliza Ya, usted gente. ya aparecen en las noticias que se están movilizando personas civiles, para llevar a los agentes, a los compañeros de los bomberos, a los agentes de la UME, a todos, agua, palas para apagar el fuego, bocadillos, comida. Eso ya se están organizando. Eso sí, fíjate, cuando el gobierno de España está de vacaciones, cuando ocurre una catástrofe, aparecen los ciudadanos. Ernesto, para finalizar, desde Jucil, ¿qué mensaje enviamos a los ciudadanos? Bueno, a los ciudadanos el mensaje que hay que mandarlo que ellos tienen que creer en su Guardia Civil. La Guardia Civil no los va a abandonar. La Guardia Civil va a estar donde tengan que estar. Pero sí que es verdad que la Guardia Civil o los guardias civiles tenemos muy limitados los medios, muy limitados los recursos humanos y son ellos, los ciudadanos, los que le tienen que pedir al Ministerio del Interior, a la Dirección General de la Guardia Civil, al delegado del gobierno, que quieren guardias civiles. Repito, estamos recogiendo mociones en un montón de ayuntamientos y todos los alcaldes nos dicen lo mismo, es que no hay guardias civiles, es que la patrulla tarda mucho en llegar, es que el puesto no abre. Bueno, pues si el puesto no abre, no tienen ustedes guardias civiles, tendrán ustedes que reclamar a la persona que le corresponde, que en este caso es el Ministerio del Interior. Sí. Entonces, los guardias civiles no vamos a faltar, siempre vamos a estar ahí. Pero estamos como estamos sin material, estamos sin recursos, estamos sin respaldo jurídico, estamos sin respaldo institucional y entonces esto hace que nuestra función sea muy difícil realizarla. Imagino que los compañeros de Policía Nacional estén igual. Entonces, siempre digo lo mismo, la sociedad tiene que empezar a ser responsable. O sea, la culpa no la tiene el pobre guardia civil que está en el cruce porque no te dejó pasar, que lo mismo lleva 12 o 13 horas cuando a lo mejor tiene que estar 3 o 4 y tener relevos constantes para que descansen. Porque si realmente tengo que realizar cualquier tipo de actuación y estoy agotado, no voy a poder hacerla. Y esto pasa con demasiada asiduidad. Y es algo que estamos normalizando. Y es algo que la sociedad está normalizando. No normalicen ustedes que usted no es un ciudadano de segunda. Usted tiene el mismo derecho a la protección que un ciudadano que vive en Madrid. Y si no se la dan, reclámelo usted. Pero no vaya usted al puesto y le diga al sargento o al teniente o al cabo o al guardia, oiga, que es que no hay guardias. Ya, pero es que yo que nada. Yo no soy responsable. Yo dentro de mis posibilidades hago lo que hago, lo que puedo. Así. Entonces, el mensaje que le podía dar a la sociedad, que la Guardia Civil no le va a fallar, que la Guardia Civil siempre va a estar allí, pero que si quieren Guardia Civil, que la tienen que cuidar y que tienen que reclamar que haya guardias civiles en los pueblos. No sé. Ernesto, muchísimas gracias. Un abrazo a todos los compañeros y aquí seguiremos contándoles la verdad, porque nosotros no somos el gobierno. Muy bien, Fidel. Pues muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Nada, hasta luego. Gracias por acompañarnos en Seguridad en Clave. Si este episodio te ha hecho pensar, comparte, comenta y suscríbete. La seguridad no es un eslogan, es una realidad que merece ser contada. Hasta entonces, mantente alerta y con la conciencia despierta.